Muy buenas tardes, carísimos hermanos todos, paz y bien. Aquí desde Palencia el hermano Luismi, Diego, el menor de los hermanos, una vez más en directo con todos vosotros. En primer lugar, esperando que todos estéis bien y bendecidos por nuestro Señor y amados y protegidos por nuestra Santísima Virgen María. Deciros en primer lugar que me disculpéis porque no he tenido tiempo de subir los dos últimos vídeos en directo. Entonces, de que acabe este que vamos a empezar ahora, o ya hemos empezado, subiré los tres, el de hoy, el de ayer y el otro anterior. Subiré los tres a nuestra cuenta del canal tanto de Facebook como también en el canal de YouTube. En el canal de YouTube y en Facebook os subiré los tres vídeos, ¿vale? El que estamos haciendo hoy, vamos a empezar, y los dos de atrás que no me ha dado tiempo, el de ayer y el anterior. También os voy a subir otros 4 o 5 vídeos más que son vídeos sorpresa de algo que hay aquí muy bello, muy bonito, muy precioso para poder ver, visitar en cualquier época del año, pero sobre todo ahora en el verano, con vistas al verano, y que os va a gustar. Esos vídeos los podéis ver en el canal de YouTube Fraternidad de San Francisco de Asís en Palencia. Fraternidad de San Francisco de Asís en Palencia. Podéis verlo y también lo podéis ver en Facebook, ¿vale? También en el grupo que tenemos, en el grupo público que tenemos en Facebook de Fraternidad Franciscana en Palencia también. Bueno, pues sin más vamos a empezar con la oración de inicio. Saludamos por aquí a Manuel 1996. Un saludo de paz y bien, hermano. Gracias por unirte a nosotros. Y empezamos con la oración de inicio que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, todo bien, sumo bien, bien total, que eres el solo bueno, a ti te tributamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición y te restituimos todos los bienes. Hágase, hágase. Amén. Ahora decimos todos juntos: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nada, hermanos, seguimos con este precioso libro. Como os estoy diciendo, que llevamos un par de días, ya hoy es el tercer día, creo, que hace historia dentro de la Primera Orden, con datos, fechas, algo que es bastante interesante y que os va a gustar tanto a los iniciados en la orden franciscana, en las fraternidades, como las que ya somos profesos, y como el resto de las personas que nos puedan estar viendo. Este libro se titula El centenario de la restauración de los franciscanos conventuales en España. Vale, repito, es el centenario de la restauración de los franciscanos conventuales en España. Habla de muchas cosas ya que hemos dicho y que irán viendo en audio ya indirecto, que están grabadas ahí y están subidas, ¿vale? Así que vamos a iniciar sobre ello. Hemos aprendido de los hermanos conventuales
allá por las fechas del siglo XIII. Después, más adelante, aquí en España, aquí luego ya llegaron a desaparecer en España y fueron bien para otros distintos países como Italia, Praga, además, por ahí. Y bueno, después de ahí aparecieron la orden también de los observantes, otro grupo dedicado dentro de la orden primera de San Francisco de Asís. Y ya por último, no tanto por último, pero bien en tercer lugar, aparece también dentro de la primera orden, como hemos visto aquí, en el año 1500 y pico, no sé si 1580 o por ahí, no sé la fecha ahora mismo exactamente, aparece también la orden de los franciscanos capuchinos, de los capuchinos. Sabemos que la orden de los capuchinos está muy arraigada sobre todo en la mayoría de los países latinos, aparte de estar por distintas partes del mundo, también están arraigadas a los países latinos. También sabemos que hemos leído que la orden de los conventuales, cuando marchó para Italia y todas estas zonas, cuando salieron de aquí, de España, se hicieron custodios de la Basílica de San Francisco, de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, donde está la Porciúncula, y muchas cosas más. Bueno, hay datos que son bastante interesantes. Entonces seguimos, ¿vale? Seguimos con el libro, seguimos con la historia y a ver qué nos cuenta, porque ayer nos dejaron un poco intrigantes, porque nos pasamos, les voy a recordar, como decíamos ayer, estuvimos hablando del siglo, desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. Estuvimos hablándoles y leyéndoles la historia de la primera orden desde de los hermanos franciscos conventuales, desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, repito, ¿verdad? Luego, en el siglo XVII, pasa como una hoja en negro, como pueden comprobar, sin ningún tipo de dato, ustedes ven, ¿verdad? No hay nada escrito, ni en una hoja ni en la otra. Pasa el siglo XVII, pasa el siglo XVIII y el siglo XIX. Y ahora entramos de nuevo en batalla, como se suele decir. Entramos con la restauración después de 3 siglos y medio. O sea que tuvieron que pasar 3 siglos y medio, por fin, dicen, para volvernos a casa. Restauración después de 3 siglos y medio, por fin, para volver a casa. ¿Vale? Pues aquí es donde lo dejamos y donde empezamos hoy. Bien. Tengo un amigo aquí que me hace mucha compañía. Mirad, si os gusta. Tengo aquí un amigo que todavía no sé qué nombre ponerle. Tengo un fraile aquí de la primera orden, pero no sé. Voy a esperar a ver si vosotros me decís el nombre que lo puedo poner. ¿Eh? Qué cosa más tierna. Pues nada, ya me diréis vosotros en algún comentario que me dejéis por ahí el nombre que le colocamos y
Ojo, que también tenemos por aquí a la segunda orden, no menos importante. Por aquí tenemos a la segunda orden, también de monjas de clausura. ¿Vale? Pues me dejáis cuando queráis vuestro comentario, cómo podemos llamar a uno y cómo podemos llamar a la otro. Fray, ¿qué? Y hermana, ¿qué? ¿Vale? Bueno, pues aquí están haciéndome compañía continuamente. Continuamos con el libro, ¿vale? Venga, dice, a principios del siglo XX, coincidiendo con el amanecer del siglo, alborea para los franciscanos conventuales un nuevo día, la alborada de una nueva vida y de una nueva historia en España, que quiere alargar sus raíces hasta los radiantes siglos que van del siglo XIII al XVI, asumiendo toda la preñez de vida y de historia que estos tiempos conllevan, sus alegrías, sus angustias, sus compromisos e incomprensiones, sus luces y sus sombras. En tiempos de Felipe II y bajo fuertes presiones político-religiosas del monarca y otros colaboradores políticos, eclesiásticos y religiosos, en 1567 se cerraban los conventos franciscanos conventuales en España. Repito, se cerraban los conventos franciscanos conventuales de España en 1567 y de otras tierras que se hallaban bajo la corona de la monarquía española, con diversos breves emanados por Pío V. A pesar de los reiterados intentos por volver a España, los franciscanos conventuales permanecieron fuera de sus fronteras, tanto peninsulares como coloniales, durante casi 3 siglos y medio, de 1567 a 1904. Luego hay un título que viene adelante ahora que dice: un camaldulense nos abre el camino. Un camaldulense nos abre el camino. Dice, la orden franciscana conventual regresó a España a través de la colaboración, aunque sea indirecta, de Fray José Játiva, un camaldulense de Caude, Teruel, que en uno de sus viajes a España, pues se encontraba en Roma, se llevó como postulante para su orden a un joven aspirante de 29 años, Carlos Salvador Remón. Este aspirante a camaldulense será quien abra las puertas de España a la orden de los conventuales. Oigan eso. Aquí vemos fotografías de la construcción de la iglesia conventos franciscanos conventuales en Granollers en el año 1907. Seguimos, dice, la importancia es llevar a cabo la restauración de la orden en España. Carlos, poco tiempo después de su llegada a la ciudad eterna, ingresó entre los conventuales, cuya regla profesó en 1879, con el nombre de Fray Miguel Salvador Remón. Realizados los estudios de filosofía y teología, fue ordenado sacerdote en el año 1882. Poco después entró a formar parte del Colegio de Penitenciarios de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. En 1892, el padre Miguel Salvador se lleva a Italia a algunos aspirantes, entre ellos Ángel Eugenio Salvador Remón y Dionisio Vicente Remón.
Vicente Dionisio Vicente Akerso, como profesor de latín. Esta es la semilla de la que nacerá posteriormente la actual provincia de España. Dice luego el siguiente título, dice, Oferta de San Francisco en Teruel. El padre Miguel Salvador en las venidas a España intentó siempre la restauración de la orden. Ya en 1892 el ministro general, padre Lorenzo Caratelli, 1891-1904, agradecía al señor obispo de Teruel, don Maximiliano Fernández del Rincón, su interés para que los franciscanos conventuales volviesen a España, y a la entrega que les hacía de la iglesia de San Francisco en Teruel, en el que se conservan los restos mortales de los beatos Juan de Perusa y Pedro de Sassoferrato, mártires en la ciudad de Valencia. El ministro general pensaba enviar 3 o 4 padres y algún hermano religioso quienes durante este tiempo aprendiesen el español para ejercer su ministerio, pero muy pronto Monseñor Maximiliano escribió de nuevo al ministro general comunicándole que la iglesia de San Francisco de Teruel pertenecía a los frailes observantes, quienes, como no vivían lejos de la diócesis, deseaban volver en el momento más propio. Lo importante, le responde el ministro general al obispo de Teruel en carta de 1895 diciendo, no es volver a habitar el antiguo convento turolense, sino llevar a cabo la restauración de la Orden de España, o en España, mejor dicho. Con todo, desde que se conoce que la iglesia de San Francisco de Teruel no pudo entregarse a los conventuales, se abre un vacío de comunicación de 7 años, desde el año 1895 hasta el año 1902. Oigan ustedes, hermanos, qué guerras hay también por ahí. Ahora venimos con el título que dice Alcalá de la Selva. En 1903, el padre Miguel Salvador busca un santuario por los alrededores de Teruel, siempre con la finalidad de restaurar la orden en España. Hace algunas gestiones para fundar en el santuario de la Virgen de la Fuensanta. El santuario es muy visitado por los habitantes de la ciudad de Teruel. Se halla a media hora de camino del pueblo de Viñel, con unos 1.300 habitantes en aquel entonces. Al no llegarle una respuesta del ministro general, que se encontraba enfermo, regresa a Roma a finales de noviembre de 1903. El padre procurador de la orden insiste en que la propuesta del padre Miguel Salvador es oportuna. Al año siguiente, en 1904, se acerca al santuario de la Virgen de Camarillas, que el señor obispo de Teruel, Juan Gómez y Vidal, ofrece a la orden. El padre Miguel Salvador escribe, sin embargo, que existen algunas dificultades por lo que no conviene cogerlo, y son, primero, que la casa es pequeña y en mal estado. Hay espacio para hacer un buen convento, pero se debe gastar mucho. La segunda es que el lugar está demasiado aislado y con difíciles comunicaciones. El mismo año 1904, el santuario de la Virgen de la Vega, en Alcalá de la Selva, el santuario se halla en una región bastante buena y de fáciles comunicaciones, por lo que, según mi parecer, este es el lugar y el santuario que nos conviene para comenzar.
El 6 de octubre fue a hablar con el señor obispo, quien era favorable a que la orden se instalase en las dependencias del santuario, lo mismo que los sacerdotes del lugar. El santuario es muy visitado por los habitantes de Valencia en la temporada de verano y otoño. La base económica está en las limosnas del santuario y en las misas que encargan peregrinos y visitantes. En el mes de octubre de 1904 ya se encontraban instalados en el santuario de la Virgen de la Vega, a punto de hacerlo, pues el señor obispo de Teruel en carta al ministro general le dice: por mi parte me complazco en ratificar la cesión del indicado santuario en la forma y modo que puedo hacerlo a la susodicha orden religiosa de menores conventuales, repitiendo a vuestra excelencia lo que tuve ocasión de decir al padre Miguel Salvador, esto es, que en las actuales circunstancias no me es posible ayudar a la referida fundación con recursos pecuniarios de ninguna clase. De ahí vamos ahora a retomar el título, por otro lado, que dice: aparecen las dificultades. Dicen: aparecen las dificultades. Muy pronto comenzaron las dificultades. Los sacerdotes del lugar eran favorables a la presencia de los religiosos en el santuario, pero estos no podían adquirir la casa del santuario como convento sin antes comprometerse a construir una nueva con tal finalidad. Era propiedad y uso de 4 pueblos de los alrededores para alojamiento de los peregrinos, y el mismo señor obispo de Teruel ve difícil poder entregar en este momento el santuario a los conventuales. O sea que lo tienen un poco claro, hermanos, lo tienen un poco difíciles los hermanos conventuales, franciscanos conventuales, para regresar nuevamente a España. Dice: en marzo de 1905 el señor obispo aún no les había concedido la iglesia y su labor pastoral se centraba en ayudar al párroco los domingos, yendo a celebrar misa a una capilla en la montaña, cuyo sacerdote había muerto. El padre Ángel se dedicaba también a la predicación. A estas dificultades el padre Miguel añade 2 causas más. La primera, que nos hemos dormido en los laureles al venir a fundar a España, pues ya habían cogido los mejores lugares y antiguos conventos las demás órdenes religiosas y nuevas congregaciones. La segunda, que algunos hacía algo de sombra la restauración de los menores conventuales en España, permaneciendo viva la trágica historia de la expulsión, como fueron expulsados de España en su momento también. El padre Miguel tenía esperanzas de que se solucionase el problema, pero la enfermedad y la ceguera de Monseñor Juan Gómez y Vidal le impiden gobernar la diócesis y tomar decisiones administrativas. Nos titula ahora 2 necesidades prioritarias. 2 necesidades prioritarias. Un factor importante en la restauración, además de la vida fraterna, era el económico. El señor obispo de Teruel, dada la situación de la diócesis, no podía ayudar económicamente a la fundación del padre Miguel, que presenta un proyecto al ministro general, abrir un seminario y al mismo tiempo procurar el mantenimiento económico del mismo. Con ese propósito busca la fundación de un colegio de alumnos externos,
para los niños de los pueblos de los alrededores que no pueden ir a Teruel a estudiar y que a su vez puede servir también para los seminaristas. El señor obispo otorga todas las facilidades para los exámenes, etc. La escuela elemental para los niños de los labradores de los contornos concedería el derecho a pedir limosna. De otra manera no podemos movernos. Con las limosnas se construiría y se repararía poco a poco el convento y del colegio se obtendrían las vocaciones. Otro medio de subsistencia, además de la predicación, podría ser encargarse de la ermita de la montaña, puesto que el sacerdote había muerto y el subsidio del gobierno, unos 90 escudos, sería una nueva entrada para la comunidad. Al tema económico se añade el del personal. También, la respuesta dada a este tema ha sido por lo general muy endeble. Los motivos son difíciles de señalar, pero algunos se pueden resumir en los siguientes puntos. Bienvenido por aquí, Moifer0530. Paz y bien. Gracias por estar con nosotros. Dificultad y carestía de personal en la orden a principios del siglo para enviar religiosos a cualquier parte. Poco contacto personal y de presencia de los superiores mayores con la nueva fundación y restauración, más sensibilidad y compromiso jurídico que cercanía y acompañamiento en un periodo tan difícil como es el nacimiento de un nuevo ser, una provincia. El envío de personal extranjero italiano cuando había religiosos españoles prestando sus servicios a labores apostólicas en conventos de Italia, además de las penitenciarías de Loreto y del Vaticano. Fundación en Granollers, en el año 1905. Cuando todavía la fundación en Alcalá de la Selva trataba de resolver su precaria situación, el padre Miguel Salvador se acercaba a Granollers, donde venden un terreno por 100 escudos, para poder fundar allí, pues hay espacio para construir el convento, para huerto, etc. La invitación la había hecho don Pedro Bordoy y Torrent, un joven ilustre y de letras de Barcelona, terciario franciscano, propagador católico y apasionante de nuestra orden. Toma ya. El terreno que ofrece son unas 700 áreas. 700 áreas ya son, ¿eh? Se halla a 10 minutos de la ciudad sobre una colina. El precio de la cuartera es de 190 escudos. Merece, dice el padre Miguel Salvador, que con 2 cuarteras hay suficiente terreno para iglesia, convento, etc. El señor obispo de Barcelona les ofrece la iglesia dedicada a San Francisco de Paula, que perteneció a los mínimos. El gobierno entregó el convento al municipio, quien organizó la mitad del edificio en escuelas para niños y la otra mitad para cuartel y parque de bomberos. Los primeros pasos fundamentales. La fundación en Granollers deja en manos del padre Ángel Salvador. En Barcelona, durante el verano de 1905, prepara el terreno y habla con el cardenal Casañas y con el arcipreste de Granollers, don Onofre María Viada y Viada. Viene de Roma el padre Funcinqui,
para acompañarle en los primeros pasos de la fundación. Ven el terreno en Granollers y hablan con el arcipreste, el cual se muestra acogedor y les da el terreno y la fábrica y la iglesia en construcción. Les promete ayudarles moralmente, ya que materialmente es imposible. Mientras tanto, el arcipreste les entrega para oficiar una capilla dedicada a Nuestra Señora de Montserrat y a todos los parámetros sagrados que se trasladaran después a la nueva iglesia. La capilla fue erigida por un sacerdote apellido Corbe hacia el año 1887. Aproximadamente en el número 64 de la avenida Prim se celebraba misa los domingos y las fiestas de precepto. La capilla de la que se hacen cargo los conventuales por disposición del párroco don Onofre subsistió hasta finales del año 1906. En noviembre de este año fue trasladada la imagen de la Virgen a la capilla provisional del naciente convento. El día 1 de octubre de 1905, el padre Ángel presenta al secretario de Cámara del Obispado de Barcelona las solicitudes oficiales. El secretario le aconseja que, estando ausente el señor obispo y tardándose bastante en estos asuntos, se marche tranquilo y cuando el rescripto esté firmado, él se lo envía. Al pasar los días y no recibir ninguna noticia del obispado, el padre Ángel decide mover el asunto y con el señor arcipreste se presenta al obispo auxiliar y vicario general, el cual apenas les vio, les dice que se había olvidado de dar curso a su solicitud. Ya se halla en manos del señor cardenal y en breve harán el rescripto canónico. El padre Ángel escribe al ministro general el 9 de noviembre diciéndole: «Hoy me ha hecho saber verbalmente el señor cardenal que estamos autorizados para fundar en Granollers y que la fábrica de la iglesia con los terrenos adyacentes los otorga a nuestra orden en su fruto perpetuo, continuando la propiedad en manos de la mitra para evitar que el día de mañana con una supresión vaya a manos del gobierno. Contraemos algunas obligaciones y son: 1. Dar catequesis los días festivos a los niños que se hallan lejos de la parroquia. 2. Administrar los sacramentos a los enfermos en caso urgente. 3. Hacer un horario de misas para los días festivos de tal manera que sean horas distintas a las de la parroquia para comodidad de la población». Unos segundos. Pues bien, hermanos, ahora vamos con la compra del terreno para los hermanos conventuales que regresaban, hemos dicho, a España. Dice: aunque el camino de la fundación parecía bastante expedito, el padre Ángel encuentra algunas pegas al querer alquilar una casa cuyo dueño, al saber que era destinada a los frailes, puso todas las trabas habidas y por haber. La casa se hallaba encima de la capilla de la Virgen que les daba el arcipreste. Se intentaba alquilarla hasta que se construyese el convento junto a la nueva iglesia. El dueño de la casa, inducido por otros, dice que en su casa no quiere frailes ni monjas y no cierra la capilla porque no es suya.
En vista de estas cosas, el arcipreste aconseja al padre Ángel comprar la casa que se halla unida a la fábrica de la iglesia. Así se encontrarán los frailes en su casa y aislados mientras tanto seguirán oficiando en la capilla. La casa se vende por 4.000 pesetas, mientras que el padre Ángel pide permiso al ministro general y a su definitorio para realizar las gestiones oportunas. El arcipreste de Granollers le aconseja que compre toda la manzana, pues así podrá construir, o mejor, ya estaba casi construido el convento, y hacer una capilla propia, sin necesidad de ir a la capilla de Montserrat. Y hacer una capilla propia, por toda la manzana le piden 10.000 pesetas. El padre Ángel le parece más oportuno esto que no coger una casa en renta, por lo que le piden al año 120 escudos. Mientras se llevan a cabo las gestiones de la compra de la casa, el arcipreste le ofrece su casa. Por carta del padre Ángel al ministro general, fechada el 24 de noviembre de 1905, constatamos que el padre Ángel recibe autorización para comprar la manzana y se le envían 10.000 liras italianas, que dan más en moneda española. Son las 10.000 liras en préstamo gracioso a pagar por la naciente provincia española. En la compra de las susodichas manzanas de casa, ayuda al padre Ángel en lo económico una señora marquesa de Barcelona, y en lo burocrático la familia del arcipreste de Granollers, relacionada familiarmente con el ministro de Trabajo. Las obras del convento se comenzarán cuanto antes, solo se espera tener las liras para ello. El padre Ángel, el 3 de diciembre de 1905, fue a Granollers para hacer el contrato y comprar la manzana, pero no pudo hacer la gestión ya que le pedían entonces 15.000 pesetas. El señor arcipreste de nuevo le saca de apuros. Por su mediación se compró la casa que estaba al lado de la iglesia en construcción por 4.000 pesetas. Hablando con el arquitecto el 9 de diciembre de ese mismo año 1905, por 10.000 pesetas la construcción de un pequeño convento con 12 habitaciones, cocina, sacristía y capilla pública que una vez acabada la iglesia pasaría a ser comedor. Espera tenerlo pronto para 4 religiosos el 1 de enero del año 1906. El convento tiene todas las dependencias que piden nuestras constituciones. Todo es pobre pero decente. Pueden habitar 15 o 16 personas, aunque solo hay camas, sábanas, etc., para 10 personas. La capilla del convento se abrió al culto el 18 de enero de 1906. Dice ahora, documento fundacional. El documento de fundación en Granollers fue otorgado al padre Ángel por el cardenal Casañas, obispo de Barcelona, con fecha del 21 de noviembre del año 1905. Está escrito por el secretario del señor obispo don Ramón Salvia Civic
y firmado por el propio secretario, por el padre Ángel Salvador Remón, como mandatario, del muy reverendo padre Miguel Salvador. El documento se halla en italiano y en traducción hecha por el propio padre Ángel. Esta última es que a continuación se transcribe y dice así: en la instancia elevada por a su presencia, reverendísima el cardenal obispo de la diócesis, mi señor, con fecha 1 de octubre pasado, solicitando autorización competente para establecer una comunidad de su orden de menores conventuales en Granollers de este obispado, ha recaído el decreto del temor siguiente. Barcelona, 21 de noviembre de 1905. Visto lo expuesto e informado en la instancia que precede por el presente y usando de las facultades que como ordinario diocesano nos competen, damos nuestro permiso y licencia para que pueda establecer canónicamente en la villa y parroquia de Granollers la comunidad de religiosos de la Orden de Menores Conventuales, al objeto de que puedan ejercer su sagrado ministerio, debiendo el recurrente darnos cuenta por medio de oficio y por conducto de nuestra secretaria de Cámara y de Gobierno del día en que se quede establecida la comunidad de referencia con expresión del número de religiosos que la forman y señas del domicilio. Asimismo, por ese nuestro decreto, autorizamos al reverendo señor párroco arcipreste del mencionado curato para que pueda ceder en su fruto perpetuo a la Orden de Menores Conventuales el templo que, bajo la advocación de Nuestra Señora de Montserrat, se halla en construcción en la repetida parroquia, así como también los terrenos que la rodean y que la hacen referencia en su informe del 12 de actual. La autorización de que se trata en el párrafo anterior la concedemos bajo las siguientes condiciones. 1. Que los religiosos de la Orden de Menores Conventuales continúen disfrutando de nuestro beneplácito o del de nuestros legítimos sucesores en el gobierno de la diócesis. 2. Que no puedan exigir al reverendo señor cura párroco de Granollers indemnización alguna por razón de las obras de que dichos religiosos llevaran a cabo en la iglesia y terrenos continuos a la misma, objeto de cesión si voluntaria o forzosamente tuvieren que abandonarlos, en cuyo caso quedará a favor de la Iglesia. 3. Que la comunidad de menores conventuales cumpla para hacer uno de los dichos beneficios con los santos fines de la orden. 4. Que los expresados religiosos enseñen el catecismo en los días ordenados por la Iglesia y en las horas más convenientes y oportunas, y que ayuden al párroco en la preparación de los niños y niñas que hayan de hacer su primera comunión. 5. Que en los domingos y en los días de precepto celebren
el santo sacrificio de la misa en las horas más favorables a juicio del párroco para los feligreses. Puedan cumplir el precepto más cómodamente posible y que se rece en público el Santo Rosario todos los días del año en la iglesia de la comunidad. 6. Que ayuden al párroco en el confesionario y fomenten la piedad por los medios dispuestos en su orden, de acuerdo también con el párroco, sin cuyo consentimiento no podrán establecer asociación o congregación alguna de fieles que tengan por objeto la práctica del culto a la caridad. 7. Administren los últimos sacramentos a los que se hallaren gravemente enfermos y habiten en la barriada del templo en construcción, si así lo solicitaren y estuviesen en peligro de muerte, visitando y asistiendo a los moribundos. 8. Que fuera de lo expresado en las cláusulas que anteceden no ejerzan acto alguno que corresponda a la jurisdicción del párroco y de modo especial en la referencia a oficios de sepultura, funerales, aniversarios, misas y ofertorios y celebraciones de matrimonios, entendiéndose esta limitación sin perjuicio alguno a lo que se relacione con el sepelio y exequias que el derecho canónico concede a los religiosos. Dese traslado de este nuestro decreto de autorización al decurrente y al reverendo señor cura párroco arcipreste de Granollers para conocimiento de ambos y efectos consiguientes. Lo decretó firma su eminencia reverendísima, de que certifico cardenal Casañas, obispo de Barcelona, por mandato de su eminencia reverendísima el cardenal obispo mi señor don Ramón Salvia Cívic, secretario, lo que traslado a Quinto para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a usted muchos años. Barcelona, a 21 de noviembre de 1905. Firmado Fray Miguel Ángel Salvador y Remón de la Orden de Menores Conventuales, mandatario del MRP Miguel Salvador. Con este documento, el obispo de Barcelona otorga la orden del permiso para establecerse en Granollers. Se puede considerar como fecha de erección canónica y de fundación en Granollers, del 21 de noviembre de 1905, lo que es de capital importancia para la restauración de la Orden Española. Pues bien, carísimos, aquí lo dejamos ya para mañana, que nos quedamos aquí en el siguiente título, que es el contrato entre la parroquia de San Esteban y los franciscanos conventuales. Pues vamos a dejarlo aquí. Eso ya para mañana. Como les he dicho, voy a subir ahora lo antes posible estos audios. Vamos con la oración final, con la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración. Benidísimo Dios, fuente de paz e impulsor de la caridad, concede a tus siervos conformarnos a tu voluntad y superar
toda tentación de que pueda perturbar nuestra paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Carísimos hermanos, paz y bien. Reciban todos un fraternal abrazo en Francisco. Mañana, si Dios quiere, nos vemos. Hasta mañana.